¿Quieres conocer más sobre el Sendero de los Brujos? Entra a nuestra página oficial, elsenderodolosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Y también suscríbete a nuestra página de TikTok, El Sendero de los Brujos. ¿Qué tal a todos? Los saludo con ustedes siempre desde El Sendero de los Brujos. Vamos con este programa que va a tratar acerca de el Palo Mayombe. Vamos a ver cómo este culto ha evolucionado. Es un culto que no es estático, por mucho que se piensa, por mucho que muchas personas están a favor de esa pared de que las cosas no se muevan, de una supuesta tradición inamovible. Pero para esto también hay que saber un poco de historia del culto, hay que saber un poquito de todo lo que este culto se ha modificado y transformado. De ahí entonces que muchas personas pues puedan decir, no, es que este culto, por las tradiciones y de África, y que las cosas que se van implementando estas y que no cuentan y cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver prácticamente lo que es estas variantes, estas nuevas formas en las cuales pues se ha evolucionado este culto. Ya sabes que somos una página una casa más bien, que nos dedicamos a las consultas de Palo Mayombe, y que si tú quieres agendar una consulta con nosotros, lo puedes hacer mandando un WhatsApp al 5614-096972 o de igual forma al 5617-609082. En la segunda mitad de lo que fue el siglo XIX, lo que fueron las llamadas, entre comillas, variantes antiguas, eran conocidas como mayomberos, los brillumberos, de los cuales ya hemos hablado en varias ocasiones, los quinfuiteros, los mazinga y los quimbiceros. Pero posteriormente, ya cuando estamos pasando el primer cuarto de lo que fue el siglo XX, vamos nosotros, ahí por la época de 1930, a ver aparición de otras variantes que se consideran las variantes actuales. Bueno, o sea, para este texto son variantes actuales, pero este culto ha ido también en desarrollo. Y estas van a ser precisamente lo que es el Palo Mayombe. O sea, primero tenemos que ver qué era el Congo, el Palo Congo, o simplemente lo que era el palo. Pero posteriormente viene la parte de Palo Mayombe. El Palo Mayombe, como vemos, va a tener, ni siquiera, o sea, como tal, como lo conocemos, como lo practicamos, como así está prácticamente trabajándose en el 90 y tantos % de las casas. Bueno, entonces llega lo que es el Palo Mayombe. Muchas personas creen que este es el nombre que, pues el inicial o la raíz, la rama base, pero no, esta es una de las variantes de lo que fue el Palo Congo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué va a ser el Palo Mayombe y cuáles van a ser sus características? Vamos a hablar de diferentes variantes que están en la actualidad, pero el Palo Mayombe se va a caracterizar por el empleo de lo que es, sin duda, el elemento más importante, más digamos, el más fundamental, este pináculo, digamos, ¿cómo le podemos decir? Esta base, este pilar, que es la enganga. Exactamente. En muchos anteriormente se manejaban fetiches, se manejaban la famosa boamba, y hasta principios del siglo pasado, bueno, pasando un poquito la primer cuarto del siglo pasado, se va a tomar la enganga como un elemento ya realmente con mucho más desarrollo y que va a ser mucho más utilizado. Y entonces estas engangas van a tomar esta relevancia. En el Palo Mayombe, las engangas van a tener dos modalidades. Van a ser modalidades para el bien o modalidades para el mal.
y se van a empezar a denominar cristianas, y por el otro lado las que van a dañar, o sea, las buenas, las positivas van a ser cristianas, así se les llamó, y las otras van a ser judías. ¿Qué tienen que ver con la parte, con los judíos? ¿Qué tienen que ver con la parte cristiana? Pues en realidad muy poco, o sea, con la parte judía me atrevo a decir que casi nada, pero bueno, o sea, si nos vamos nosotros a ciertos secretos de lo que es el Templo de Salomón y estudiamos un poquito lo que es los judíos, cómo se desarrollaron sus símbolos, esta historia que es un poco secreta y que, bueno, no voy a comentar mucho, tenemos que decir que sí, efectivamente las engangas van a tener algún elemento mucho más de la parte judía, sin embargo no fue concebido así. Sin revelar muchos secretos, los judíos ya manejaban dentro del Templo de Salomón algo similar a lo que es la enganga. De hecho, puedo decir que es algo muy parecido a la enganga. Obviamente, ya si nosotros vemos que las engangas como las conocemos actuales tomaron esas enseñanzas o rastrearon todo esto, y de ahí se deriva de lo que son de esto que digo, estos elementos judíos, fundamentos judíos, y después se configuró la enganga, pues sería mentir, ¿no? O sea, simplemente los judíos habían desarrollado ya un fundamento similar que tenían en su templo, era como esa reliquia sagrada del Arca de la Alianza, por así decirlo, pero nada que, o sea, no influyó en lo que es la enganga. Simplemente, como digo, para que se entienda de esta forma, ellos ya tenían algo muy similar, muy parecido a lo que es la enganga, pero no se toma absolutamente pues este tipo de conocimiento, simplemente para ver una referencia de que había un antecesor de la enganga sin que éste influyera. Por lo que comento, el llamar prenda judía pues no tiene nada que ver con los judíos en realidad, o con sus prácticas, más bien con sus prácticas. La prenda cristiana entonces era la prenda positiva, la prenda judía era la prenda negativa. ¿Cómo está esta parte? Recuerden que todos los mayumberos eran esclavos y habían sus captores. Los captores eran cristianos, eran judíos, eran portugueses, eran europeos. Tenían sus religiones. Los cristianos, pese a todo lo que hicieron, pese a todas estas matanzas, de que la religión con sangre entra y todas aquellas cosas muy negativas, se consideraban que eran como los buenos, tal vez porque llegaron a evangelizar. Y se toma mucho de lo que son los elementos cristianos, precisamente, en lo que es el palo mayombe. Podemos ver el uso del crucifijo, el uso de agua bendita, el uso de velas, el uso de ciertos rituales, o sea, muchos elementos que van a impregnar lo que ya va a ser el palo mayombe, que es esta rama evolucionada, esta variante actual de la que estamos hablando. Y a los captores que eran judíos, pues resulta, o sea, estos captores, estos judíos, pues resulta que eran muy crueles. Entonces, para los esclavos africanos, para los mayomberos, en esos tiempos, los cimarrones, pues decían, bueno, pues es que lo bueno es lo cristiano y lo malo es lo judío, punto. El hecho de utilizar de que las gangas sean para bien y para mal no tiene nada que ver de, es que hay que ir a sacar el enfumbe en un día donde no haya Dios, que quiere decir que es en la época de Pascuas, ¿no? En la época de la Semana Santa, ¿no? Donde pues se conmemora lo que es la muerte y resurrección de Cristo, pero en esos días se dice que no hay Dios, entonces se supone que se sacan el enfumbe, y como es un enfumbe sin Dios, pues no, ya va a ser malo. No es así. El temperamento endoki o enkisi de los espíritus va a ser determinado por otras cosas, incluso de cómo murieron y aparte de cómo fueron en vida. Y además también la enganga va a ser para bien o para mal, dependiendo la alineación. ¿Qué quiere decir la alineación? El comportamiento del mayombero, el cual puede ser bueno o malo. Punto. Ahí se acaba, ¿no? Entonces ahí es donde esta enganga va a tomar ese punto. Por eso entre los juramentos se dice, vamos a jurar Dios, vamos a jurar diablo, vamos a jurar bueno, vamos a jurar malo, porque tú estás consciente de que esa enganga, esa energía que está en la enganga, va a ser guiado por la conciencia del mismo Tata. Conforme esa energía va evolucionando, la enganga va a tener su propia conciencia, e incluso si tú ya estás en un camino positivo, la misma enganga te cuida y hace que tú no cometas cosas para mal. Lo mismo con tus fundamentos.
Al principio, cuando los fundamentos están apenas recién entregados, no van a tener esa fuerza de conciencia. Es por eso que, bueno, te van a cumplir prácticamente todo. Después te van a decir, oye, ¿para qué chingados quieres eso? Oye, eso no está bien, eso no te va a ayudar, te va a terminar perjudicando. Y entonces ya se vuelven más sabios, más limitantes y se vuelven ya verdaderos maestros. Sus espíritus también evolucionan. Claro que está en una evolución tan alta, tan grande, que pensamos que ya alcanza una perfección, pero no es así. Ellos están en otros planos, en otras dimensiones, bajo otro concepto, pero no quiere decir que están totalmente evolucionados, ¿no? Desde este tipo de pensamiento, todo en el universo evoluciona y el mismo Dios está en constante evolución. Después también, dentro de estos puntos, como digo, van a estar el palo Endoki y el palo Kimbisa. De lo que es el Endoki, simplemente es esta rama o la alineación de los mayomberos para hacer el mal. De ahí que esto fue una rama, o sea, eran personas que solamente se dedicaban precisamente a hacer daño. De ahí este temor de los mayomberos, de ahí esta falsa idea de que todos los mayomberos hacen el mal, de que todos los mayomberos hacen cosas negativas, y esto pues no es verdad, o sea, no es que todos, pero tuvieron tanta fama por este poder que tenían, que incluso fueron totalmente problema para los babalaos, para los santeros, que muchas veces, y en palabras de varios autores decían, es que los mismos babalaos decían, es que no te metas con el mayombero, porque son cosas que ni conocemos, y si te hacen algo, no vamos a saber ni siquiera cómo quitártelo. Así de sencillo. Ya después quisieron jerarquizar, ¿no?, el palo mayombe, y con supuestas jubilaciones, con supuestos debilitaciones de gangas, con supuestos trabajos, pero la verdad es que no es así. O sea, es como si nosotros quisiéramos, vamos a quitarle la iniciación de babalao a una persona. Pues claro que no se va a poder, ¿no? O vamos a quitarle lo que es ya la coronación de alguien. No se va a poder. O sea, esto no. O sea, lo mismo es como el rayamiento es para toda la vida. Si se llega a hacer, o sea, que tú vas a ser babalao, se llama una especie de jubilación, no te van a quitar ese espíritu, no te van a quitar esa energía. Esto es para toda la vida. Simplemente ya te va a posibilitar el poder interactuar con Ifá de una manera ya diferente, siendo un sacerdote de Ifá. Es como tener un permiso. Es como decirle, bueno, gracias, aquí va a estar, voy a llevarte toda la vida, pero ahorita yo ya voy a estar en otro punto, porque yo también ya voy a pertenecer a ese mundo. El babalao también es un medio vivo y un medio muerto, lo mismo que el mayombero. Por eso yo me atrevo a decir que en ciertos puntos el babalao y el tata van a tener energías muy similares, cada uno con sus características, con sus secretos, con sus fuerzas, y eso ya va a depender del conocimiento de cada uno. ¿Quién es mejor? El que más sepa, punto. Tú puedes ser un gran babalao, bueno, más bien puedes ser un babalao que tengas todas las consagraciones, todos los fundamentos, pero si tú medio sabes apenas cómo manejarlos, y tú te vas a enfrentar con un tata que aunque tenga muy pocos fundamentos, pero sabe moverla, como se dice, pues bueno, pues claro que va a ganar el tata. De forma contraria, ¿no? Si el tata tiene un montón de prendas, pero no tiene mucho conocimiento, y hay un santero que esté recién consagrado, pero que ya, o más bien un santero que aunque no tenga tantos fundamentos, sepa cómo utilizarlo, sepa los secretos, tenga un gran conocimiento, pues claro, entonces va a ganar el santero. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, aquí el que va a tener más conocimiento es el que va a ganar, que esté mejor preparado. Esto es en cualquier aspecto de la vida. Entonces, esto se empezó a dar, ¿no? Entonces, en las referencias que nos dicen que esto fue practicado ampliamente en lo que fue Pinar del Río, al oeste de la provincia de La Habana y la ciudad de La Habana. Ahí fue donde se empezó a practicar todo esto. Entonces, había también lo que era el palo quimbiso, que esta variante, por así decirlo, no sé si sea como una rama en realidad, era como la oposición a lo otro. Era esta parte chamánica que solamente estaba enfocada en hacer el bien, así de fácil. Y esta variante es la que ha prevalecido mucho más, y de ahí es que yo me atrevo a decir que Palo Mayombe en realidad es un culto más para el bien que para el mal. Sin embargo, o sea, en cantidad, por así decirlo, se da más las cuestiones positivas. Sin embargo, en la fuerza que tiene, en el poder que tiene para el mal, sin duda es el más poderoso de lo que son las ramas afrocubanas, ¿no? Para hacer algún daño, para hacer algún mal. Palo Mayombe, utilizado para mal, sin duda es el más temido, el más peligroso, el más fuerte.
Después viene otra rama otra variante más bien, ¿no? Porque aquí, no, esas no son ramas que estás inventando, no, variante. Vamos a ver variantes de desarrollos históricos que fueron tomando el palo Congo, ¿no? Como palo Mayombe, como palo Endoki, como palo Quimbizo, y después viene lo que es el palo mueretero. Este se va a ubicar, según los datos, en Santiago de Cuba y en las zonas aledañas. Se precisa por una mutación en el concepto africano de lo que va a ser el fetiche, pues no es el creyente quien domina sino el admículo a su poseedor, o al menos en igualdad de condiciones en relaciones a ambos, ¿no? Y bueno, ahorita, vamos a explicar esto de una forma un poquito más sencilla. Vamos a poner de esta forma, ¿no? El palo muertero va a ser una variante de la religión afrocubana conocida como el palo mayombe. Esta tradición va a tener una particular relación, como venía diciendo, entre el creyente y lo que es el fundamento, el fetiche, el objeto de poder. En muchas tradiciones que son africanas, afrocubanas, el creyente tiene el control sobre el fetiche. Sin embargo, en lo que es el palo muertero, esta dinámica va a cambiar. Aquí no va a ser el creyente quien va a tener el control total del fetiche, sino es el fetiche quien va a tener una influencia significativa sobre su poseedor. Y podemos decir que dentro de las ramas que practicamos, pues sí, aquí sin duda se puede manejar como una mitad y mitad. Nosotros como mayomberos podemos dirigir a los espíritus, pero también nosotros nos dejamos guiar y dirigir por los propios espíritus. Entonces, como se menciona, esta especie de mutuación o cambio en el concepto tradicional africano del fetiche va a resultar de una relación de igualdad de condiciones. O sea, ya se le da una parte más sofisticada, ya empieza a tomar el culto como una idea. Ya la prenda es la guía, la prenda es quien me va a ayudar, la prenda es esa deidad, conceptos como el respeto, se empiezan a ya dar los valores dentro del propio culto, tomando en cuenta que hay una energía que no solamente vamos a utilizar a nuestro beneficio, sino ya se va a dar una energía que nos va a ayudar a tener valores de respeto, lealtad, a hacer buenas obras, a ser honestos, y ayudarnos a obtener ese desarrollo y esta paz. Entonces, esta relación entre el creyente y el fetiche es esta profunda conexión de respeto que nosotros actualmente, de los que practicamos en palo mayombe, tenemos ante las fuerzas espirituales y sus manifestaciones físicas de estos fundamentos. Va a ser un aspecto muy distintivo en esta práctica religiosa que actualmente podemos decir que afortunadamente es la que está ya cada vez más imperando. Pero bueno, entonces también esta parte, ¿no? Regresamos a lo que es también el palo mayombe, que es también conocido como regla de palo o palo monte o simplemente palo, que va a tener de igual forma sus raíces en lo que es la cultura bantú de la religión Congo, en África Central. Ya saben que esto fue trasladado a América por todo lo que fue esta llamada diáspora africana. En el palo mayombe, en lo que podemos nosotros poner, el trabajo se va a realizar con lo que son las gangas. Esto es importante. Se van a utilizar para rituales, o sea, las gangas se van a utilizar para trabajos. ¿Qué tipo de trabajos se pueden realizar en esta vertiente del palo mayombe, en esta variante? Pues trabajos entre otros, obviamente muchos otros, pero bueno, vamos a enfocarlos en sanación, protección y bendiciones. Por ejemplo, si una persona que esté perteneciente al culto está enfermo, pues se pueden utilizar los rituales de sanación y se pueden dar curas muy grandiosas. Entonces invocan a los espíritus para que entonces se ofrezca esta energía curativa. Sin embargo, también va a tener esa variante dañina, esa variante negativa, en donde se va a reservar a prácticas que son más severas. Y sobre todo también va a ayudar mucho a la defensa contra enemigos y la realización de lo que es la justicia espiritual. La energía puede ser una energía de caos, una energía de desorden, una energía negativa en ese aspecto, una energía que ocasione daño, que ocasione sufrimiento. Pero el mismo mayombero dice, yo sé que tengo este poder aquí en mi fundamento, yo sé que tengo este poder en mi nganga, pero de mí depende, de mi conciencia va a depender si la voy a utilizar o no la voy a utilizar. Es como decir, yo tengo un arma, tengo una pistola,
y no la voy a defender. O sé yo un arte marcial, pero no voy a estar todo el tiempo ahí a ver a quién le parto la madre. Más bien es, mira, yo no voy a hacer nada. El mismo tener ese poder te sirve para incluso no ser violento, incluso no cometer este tipo de errores. Pero si llega a pasar una injusticia, si llega a pasar un agravio, entonces estas energías van a estar prestas para saltar. Y muchas veces hay que tener en cuenta que cuando una persona se dedica a trabajar mucho el palo mayombe, se dedica mucho a lo que es el bien, estas energías negativas van a estar acumuladas, se van a hacer más fuertes. Y basta a veces con que el mismo Tata pueda recibir alguna ofensa o una afrenta para que estas energías, a veces sin el consentimiento del propio Tata, se liberen y se puedan pues acabar, ¿no? con estos enemigos. Entonces, palo mayombe, entre las grandes diferencias que pueden tener en otras reglas afrocubanas, que van encaminadas solamente a una parte positiva, como la Oshifa, bueno, es que en Ifá también se puede hacer daño, en Santería se puede hacer daño, sí, pero esto ya viene siendo como una distorsión del culto. Esto ya viene siendo como algo negativo, algo que no va dentro de los principios del propio culto, está rompiendo los principios. Un babalao, un santero que haga daño, está rompiendo los principios totales. Sin embargo, en palo mayombe, si bien tenemos grandes principios, en realidad es que las mismas prendas o la misma filosofía, la misma esencia del palo mayombe, pues nos va a llevar a manejar la dualidad, esta dualidad, ya que el mayombero que busca en realidad, o sea, el palo mayombe que busca es ese equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza, ese equilibrio entre el bien y el mal, y estos aspectos se ven en palo mayombe como necesarios para mantener la energía del universo, ¿no? Esa armonía del universo. Entonces, las mismas prendas van a tener, dentro de los mismos fundamentos del palo mayombe, van a tener esa dualidad, esa energía tanto para el bien como para el mal. Si requerimos nosotros, como miembros de este culto, superar algún obstáculo, entonces podemos ir con los espíritus y invocar esas energías que son positivas para tener esa protección y esa guía. Pero si se requiere justicia o se requiere venganza, entonces una defensa, ¿no? También, ¿no? Entonces podemos invocar esa energía negativa que va a tener la prenda, ¿no? Obviamente hay que utilizarla siempre con esa precaución y con respeto. Todas estas energías negativas que puede llegar a tener la prenda van a ser espíritus que viven ahí y van a estar totalmente dedicados a influir en situaciones adversas o para contrarrestar ataques espirituales. Por eso es que el mayombero, cuando está bien conformado, pues tiene grandes protecciones, porque es como si él trabaja con lo bueno y lo malo. Él trabaja con la luz y con la sombra. Entonces, al llegar a un aspecto negativo, una brujería, él simplemente acude a ese arsenal que está, digamos, en la oscuridad, y va a ser su protección. Bueno, es una protección muy grande, extremadamente muy poderosa. Sin embargo, que también hay que tener un extremo cuidado y actuar con mucha ética al manejar este tipo de energías. Porque solamente se usa porque sí, se utiliza por una envidia, se utiliza porque, es que ya me vio feo. Pues simplemente las mismas energías van a acabar con el propio Tata, ¿no? El propio, en este caso, mayombero, ya que no se va a escapar de lo que es la ley del karma, ¿no? Simplemente hay que saber que nosotros como mayomberos, un buen mayombero no va a atacar, no va a hacer daño, pero sí sabemos defendernos, ¿no? Sí tenemos ahí como, oye, ¿qué crees? Mira, yo no voy a atacar, no voy a hacer daño, pero mira, si me sigues fregando, ahí yo tengo una bomba nuclear y nada más esto es... tú sigue molestando y nada más vamos a empezar a ver cuando avienta la bomba nuclear para que detone todo y a la chingada, ¿no? Entonces, pero es como una forma de persuasión, ¿no? El verdadero mayombero no anda utilizando este tipo de energías negativas. Más bien, un mayombero ya enorme, un mayombero con esa sabiduría, pues
realmente se va a basar, se va a centrar en el uso exclusivo de lo que es las energías de luz, las energías positivas. Palo Mayombe tiende más a la parte positiva porque pues realmente existe más la idea de ayudar a las personas para que evolucionen, para que se desarrollen, y es mucho menos afortunadamente la idea de venganza dentro de las casas positivas. Tú vas con la casa del sancochero y lo primero que te va a decir es sí, vamos a acabar con los enemigos, vamos a destruirlos, vamos no sé, a arrasar con ellos. No, realmente dentro de una casa de Palo Mayombe de verdad, pues sí va a tender a buscar siempre la armonía, el desarrollo, la paz, el que por ejemplo nosotros tengamos pues un mejor aspecto laboral, que tengamos mejor desarrollo en los negocios, que podamos tener nuestros hijos que nazcan bien, que tengan tener un bienestar tanto de nosotros como para los demás. Y en esto es lo que realmente se va a enfocar, ¿no? A eventos que puedan ser positivos, felices, que nos traigan paz, que nos traigan desarrollo, que nos traigan crecimiento, ¿no? Crecimiento en estas partes. Sin embargo, es importante destacar que independientemente de las variantes que se manejen actualmente, ya se ha dado un mayor entendimiento, una mayor sofisticación por parte de lo que somos los tatas. Y entonces este entendimiento profundo pues nos lleva a trabajar con la enganga, junto con la enganga. No a controlarla, no a arrearla, no a ninguna de esas tonterías, sino a trabajar en conjunto, a que los logros nuestros sean de la enganga. Como un ahijado comenta, ¿no? Siempre que le pide a sus fundamentos, no es padre, ayúdeme a que yo esté bien, ayúdame en mi trabajo, no, padre, ayude para que podamos estar bien en el trabajo, ayúdame padre para que podamos estar bien en esto. O sea, le da esa connotación. Si ustedes que están escuchando este programa pertenecen a la casa o tienen su fundamento, cambien esa visión. En lugar de pedirle al fundamento como algo externo, véanlo como algo interno. Y padre, yo vengo y le doy esto y le pido para que entonces se me pueda dar esto y así podamos estar mejor, así podamos crecer juntos, así podamos nosotros desarrollarnos más. Si tú empiezas a incluir al espíritu de esta misma forma, como te estoy diciendo, te lo juro que va a cambiar muchísimo todo aquello que tú quieras desarrollar o crear en la materia, en la realidad, y la relación con el espíritu, claro que va a cambiar y va a ser mucho mejor. Trabajar en igualdad de condiciones, esta forma de respeto, esta forma además nos va a ayudar mucho más que estar ahí arreándole y pedirle, no, iba a destruir esto, no, y tráeme esto, y quiero conseguirlo, y estar ganando karmas. Trabajando con esta forma de respeto, pues vamos a obtener sabiduría, vamos a tener consejos que nos van a ayudar a tener una mejor vida. Palo Mayombe es muy diverso, por eso muchas veces entre los mismos practicantes, no es que mi rama es la buena, no es que la tuya es la mala, no es que esto es así, es que esto es así. Es que la verdad es que Palo Mayombe es muy diverso y a la vez esa diversidad trae mucha complejidad. Claro está que el sancochero va a ser siempre sancochero, independientemente, ¿no? Pero ya los que sí trabajamos el Palo Mayombe de verdad, nos damos cuenta de que sí, es muy diverso, tiene muchas variantes, tiene muchas ramas, tiene muchas formas incluso de hacer aquellas ceremonias que pudieran estar iguales. Por ejemplo, hay ceremonias en donde se utilizan dentro del rayamiento, se pueden utilizar firmas. Hay otras ceremonias donde no se van a utilizar las firmas dentro del rayamiento, pero siempre van a tener que llevar el secreto, independientemente el trazo. Obviamente, los sancocheros, pues, ¿qué van a hacer? Pues te van a poner firmas. Es que esta firma de rayamiento es para desarrollar la economía, esta firma es para desarrollar el amor. No es así, ¿no? Las firmas para poder, las ramas que utilizan firmas en Palo Mayombe son firmas que van a ser específicas, ¿no? Esto es importante porque si no, entonces vamos a caer en estas malas prácticas y vamos a seguir alimentando todas estas deformidades que se han hecho dentro del propio culto. Cada variante, cada rama, cada práctica, pues va a tener sus reglas, va a tener sus propios rituales. Obviamente las bases esenciales no van a cambiar.
van a tener cuestiones en común, ¿no? Cuestiones de los muertos, los antepasados, los poderes de la naturaleza. Esto sí no va a cambiar, esto no va a tener una forma diferente. En esta práctica religiosa, ¿no?, del palo mayombe, que creció de alguna forma en África, nació en África, y que debido a todos estos conceptos históricos como el esclavismo, como las migraciones, las guerras, en realidad todo esto, y el que se mantenga, pues va a reflejar esa continuidad y esa transformación de una creencia, de estas creencias, de estos rituales ancestrales. Se han tenido que transformar, se han tenido que ir adaptando. Imagínense, ustedes creen que cuando estaban los esclavos africanos en Cuba, pues les iban a permitir tener sus fundamentos, sus gangas. No, pues al contrario, pues les tenían miedo, y si llegaban a saber eso, pues aparte que se los destruían, pues los mataban. Entonces, esto, la variante que se manejaba hace a lo mejor 60 años, o bueno, por 100 años, no va a ser la que se manejaba hace 60 años, ni hace 40 años, y les aseguro que el palo mayombe practicado en la actualidad sí ha tenido variaciones que son correctas, y que hace que el palo mayombe ahorita, en este año, pues tenga una variación de lo que a lo mejor se practicaba, ¿por qué no?, hace incluso todavía 10 años, ¿no? O sea, que no es que haya cambiado completamente, pero sino es que sí ha tenido ciertas variaciones. Esta es una tradición viva, una tradición que se va manteniendo, que se va a ir adaptando, sobre todo eso, ¿no?, adaptando a lo que son los nuevos contextos, ¿no? Esta adaptabilidad, esta diversificación dentro de lo que son las prácticas religiosas, dentro de un marco actual, dentro de un marco común, y va haciendo que cada vez las variantes pues sean mayores, y pues se tenga una diversificación bastante grande. El palo mayombe, como vemos, se ha adaptado, ha crecido, ha florecido, ha evolucionado, y sobre todo adaptado para satisfacer las necesidades de todos aquellos que buscamos ese consejo, esa sanación, que buscamos que nos abran las puertas, que nos a la vida, que nosotros encontremos el amor, que encontremos esta protección, que encontremos esto que nos puede llenar incluso de forma tanto mental como espiritualmente. Las variantes antiguas, la forma de practicar el palo mayombe en la antigüedad, pues va a ser esto que era las prácticas meramente originales de los esclavos africanos, pero que si nosotros practicaríamos realmente esas tradiciones africanas al 100%, digamos que fuéramos totalmente puristas, que se pudiera ser puristas, pues el palo mayombe prácticamente más del 80% de lo que nosotros ahorita consideramos, para muchas ramas, incluso para los que creen que están trabajando el palo mayombe como lo hacían antes, pues va a haber muchas diversidades, va a haber muchas cosas que van a ser contradictorias. El palo mayombe ha evolucionado, y de esas ramas que han sido, digamos, por así llamarlo, las de origen, pues queda poco, o sea, queda la esencia, quedan ciertas prácticas. Pero para empezar, pues la ganga no existía. Para empezar, el utilizar velas, el utilizar ciertos elementos como agua bendita, cascarilla, los crucifijos, que son elementos bien importantes del palo mayombe, pues bueno, eso como tal no había. Entonces esta evolución ha traído cambios, ha traído mejoras, ha aumentado. O sea, eso quiere decir que ha aumentado su fuerza, su desarrollo. Esto quiere decir que la evolución del palo mayombe sí le ha dado beneficios. Se ha ido adaptando a nosotros, a nuestras necesidades, ya al día a día que nosotros estamos viviendo. No es lo mismo ahorita los problemas que tenemos en relación al amor, al trabajo, al día a día de nuestra vida, en un mundo donde, en un país donde no hay un esclavismo, por ejemplo. En esos momentos, pues simplemente las energías o los poderes que se invocaban estaban totalmente diseñados para que pues tal vez los esclavos no se murieran dentro de cuando eran transportados en los barcos.
Ahí se decía que, pues bueno, en el culto afrocubano, pues se utilizaba mucho lo que era la invocación de Madre de Agua, bueno, que después se conoce como Madre de Agua. Se utilizaba mucho lo que era Mamachola, que en realidad, pues bueno, era la energía del mar, la energía de los ríos, del agua, que incluso como venían juntos santeros, balaos, congos, pues podemos decir que se invocaba a Ochun, se invocaba a Yemayá, para que no se murieran, para que pudieran llegar, para que, pues bueno, en esa travesía que obviamente venían en barcos, no les daban de comer, trabajaban muchísimo, incluso llegaban a morirse, ¿no? Imagínense morirse del cansancio, morirse de inanición, morirse del hambre en estos barcos. Qué forma tan fea de morir, ¿no? Porque antes de llegar a esta muerte, pues pierdes facultades, pierdes conciencia, puedes perder hasta dejar de ver, no controlas tus esfínteres. Imagínense la condición con la que llegaban estos mayomberos. Actualmente las variantes pues ya han cambiado, se han adaptado a nuestros conceptos actuales, se han fusionado con nuestras culturas, con nuestras creencias, incluso las creencias locales, porque incluso las variantes del palo mayombe no van a hacer lo mismo a lo mejor en una ciudad como la Ciudad de México, que en la Ciudad de La Habana, que en otros lugares que no son, por ejemplo, ciudades. Van a cambiar, van a variar. Dentro de la misma ciudad podemos ver que si nos vamos aquí en la Ciudad de México, nos vamos a las partes aledañas, un poquito más la parte de las ciudades más alejadas del centro, pero que estén dentro de la misma ciudad, podemos ver que las prácticas incluso van a tener variaciones. Aquí ya pueden estar cerca de algún monte, de algún cerro, y entonces las prácticas van a ser pues favorecidas por esos elementos. Los que están más al centro, por así decirlo, pues van a ser favorecidos por otros elementos. Entonces las variantes en el palo mayombe son bastante grandes, tiene que ver con evolución, con desarrollo, con adaptación. Pues bueno, yo espero que este programa te haya gustado. Si es así, comenta, compártete, da like. Yo me despido de ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.